En este relato de Tu amor me hace gritar, que da título a una colección de relatos que tengo publicados, quisiera transmitir esta sensación que tiene la niña cuando la madre manda un mensaje tan contradictorio, un mensaje cargado de tradiciones, cargado de fuerza, que un poco le deja a la niña sin saber cómo asumirlo, cómo asimilarlo, produciéndole mucha angustia. Y un poco esa sensación que le queda al final es que ese amor le hace gritar. Tu amor me hace gritar. Recorro con el dedo la línea azul de un mapa que acabo de encontrar entre papeles olvidados. Las demás líneas están enmarañadas y en algunos sitios se retuercen formando círculos. De pronto salto a través del papel y del tiempo y me imagino en mitad de una montaña. Atravieso un arbolado de encinas y robles hasta encontrar el claro, tal y como estaba la última vez. Me parece volver a oír la voz perdida de mamá diciéndome linda, mi niña linda, con su acento de caramelo. También oigo la de papá llamándome Carmen, Carmen, abriendo y cerrando los labios como un beso. Luego pronunciando Carmen, Carmen, como una canción. Tu nombre significa canto. Cuando yo era pequeña, subíamos al monte todos los veranos. Era siempre el mismo monte, el mismo claro, los mismos árboles. Al principio la subida era casi imposible para mí y papá me llevaba a hombros. Luego el claro se fue acercando más y más al comienzo del camino. Íbamos los tres a buscar las plantas que curaban. Más tarde iba solo con mamá, que me llevaba de la mano sin apenas hablarme. Vuelvo a pasar el dedo, siguiendo la línea azulada, la del río, supongo, y siento un sobresalto al pasar por un lugar de muchos círculos. Me parece escuchar un gran estruendo, los pájaros saliendo en estampida, y luego un silencio, el silencio que vuelve a recorrer mi cuerpo. Nadie me mira paseando por el papel, nadie para recordar conmigo, para comentar. Todos murieron. Todo terminó, todo empezó, quién sabe, en el último recorrido con mi madre, poco antes de que muriera. Aquella mañana, papá ya había muerto y desde entonces nuestra vida se había incorporado a la de mis abuelos paternos. Estábamos en su casa de campo cerca del río, rodeada de montañas, prados y árboles frutales. Yo tenía 11 años recién cumplidos y todo sonaba despedida. Había maletas a medio hacer, colchones desnudos, la nevera y la despensa vacías. La casa ya no olía a los olores de siempre, a café, a chocolate, a tostadas con nata en el horno. Había ropa en desorden por todas partes. Mamá y yo nos habíamos levantado pronto, ya regresábamos a Madrid, era el fin del verano. Oía su respiración entrecortada por la enfermedad como si fuera un grifo a punto de cerrarse. Recuerdo sus labios enrojecidos por la sangre. Se los mordía cuando alguna idea le rondaba la cabeza. Me dijo que teníamos que subir al monte, a pesar de que le costaba andar. Tenemos que salir antes de que vengan a buscarnos. No podemos demorarlo más. No tuve más remedio que seguirla. Emprendimos la marcha calladas, como siempre. Iba con una bolsa cogida de un brazo y con la otra se colgaba del mío, como si fuera un bastón. Avanzábamos despacio. La notaba tan debilitada en aquel momento que deseé ponérmela en los hombros, como había hecho tantas veces papá conmigo. No salió el sol, se quedó entre las nubes negras, amenazando lluvia. Al pasar una curva nos encontramos con unas vacas sueltas que ocupaban el camino. Se quedó quieta. Nunca había llegado a acostumbrarse a su presencia.
Le asustaban porque le parecían imprevisibles. Yo no las temía. Me gustaba ver cómo los chicos que las cuidaban las dirigían con palabras rápidas, moviendo las varas y a veces llamándolas por su nombre. Las miré, cogí una vara, la levanté y di un grito imitándoles. Se fueron retirando hacia los lados, dejándonos libre el espacio. Mientras tanto, ella miraba a lo lejos. Iba arrastrando los zapatos que se le llenaban de tierra. Eran unos muy viejos, quizá ni siquiera fueran suyos, porque se le salían. Yo le hacía parar y le quitaba la arena. Antes de comenzar la subida, al dejar el camino llano, de repente se sentó al pie de un árbol enorme. «Es un roble», me dijo. Se quedó un rato con los ojos cerrados, mientras yo miraba a los demás intentando identificarlos. Encina, pino. Cuando llegamos al claro del monte, donde otras veces habíamos recogido las flores medicinales, me habló despacio, cambió el tono de voz, volvió a su acento antiguo, verdadero, con muchos siseos, con las palabras bailando, como hablaba antes de que nuestra vida, mi vida, hubiera empezado a girar. Me dijo que tenía que enseñarme de dónde procedía. Apenas había tenido tiempo, que su historia era la mía. Ya no podía esperar más. Sentía la proximidad de la muerte. Después de hablar, se calló de pronto y empezó a dar zancadas, como si estuviera midiendo el suelo. Contaba entre dientes la distancia que le separaba de los árboles hasta que se paró frente a uno con un gran tronco. Lo palpó como si lo estuviera reconociendo y se retiró unos pasos. Me dijo en un susurro que la dejara prepararse. Tenía que estar sola, pero que no me alejara mucho. «Te llamaré enseguida», me dijo. Recuerdo que me fui detrás del árbol más frondoso que encontré sin perderla de vista. Empecé a decir en voz alta los nombres de todo lo que me rodeaba. Luego me puse a contar, imaginándome un reloj de arena. Caía un poco de arena, 1, un poco más, 2, 3. Debí de cerrar los ojos porque de pronto me sorprendió un gran estruendo que se propagó por todo el monte. Me callé y también se callaron los pájaros y el viento. Asomé la cabeza y la vi con una pistola en la mano. Me recordó la imagen de las mujeres soldaderas de la Revolución Mexicana que tantas veces me había mostrado. Bajó la cabeza y la melena le tapó la cara. Movió la cabeza sin cara, arriba y abajo, varias veces, diciendo algo que no llegué a oír. La pistola brillaba y ella se quedó observándola durante un rato. Se apartó con un gesto el pelo, se acercó al árbol al que había disparado y lo tocó, como si quisiera volver a colocarle la corteza que le había arrancado. Un rayo de sol que caía entre las ramas iluminó su imagen. Las nubes se movían muy rápido, sin que llegara a llover. Cuando terminó su ceremonia, me llamó varias veces, pero no quise acercarme. Tuve la impresión de que la pistola le había brotado de la mano. Quise salir corriendo, pero me quedé quieta, y fue ella la que se aproximó a mí. «Ahora tú», me dijo. La puso en mi mano, que no paraba de temblar. «Calma, linda, calma». Al cogerla, me pesó tanto que tuve que agarrarla con fuerza. Se colocó detrás de mí y me ayudó a apuntar a otro árbol. Disparé cerrando los ojos y grité, confundiendo mi grito con el del disparo. Recuerdo que sentí la pistola como un ser que acababa de cobrar vida y quise deshacerme de ella, como si fuera a revolverse contra mí. Pero antes de hacerlo, ella la recogió con rapidez, casi en el aire. La volvió a meter en la bolsa y fuimos a tocar la corteza herida del árbol.
mientras decía muy bajito unas palabras en otro idioma, mirando al cielo y a la tierra. Luego, ya de mayor, me imaginé que habría hablado en zapoteca, su otra lengua. Los pájaros volvieron a salir en estampida, emprendiendo el vuelo, y otra vez el silencio. La melena volvió a taparle la cara y yo se la separé para recuperarla. Nos sentamos al pie de un árbol y me habló con su acento dulce. Escucha y no olvides lo que voy a contarte. Y entonces me contó lo que he ido recomponiendo a través de estos largos años, como un puzzle lleno de sombras. Mi mamá, tu abuela, antes de morir hace ya mucho, mucho tiempo, me entregó la pistola. A ella se la había dado su padre, que no tuvo varones. Vivíamos en un lugar apartado. Mi papá murió cuando yo era aún muy chiquita. Ella me duró bastante más. En aquel poblado, tu abuela protegía a las demás mujeres y a sus hijos. Era la única que tenía un arma. La llevaba entre su cuerpo, pero no a la vista. Solo la sacaba en los días de viento, cuando se quedaban las mujeres solas. Era un viento cargado de polvo, con ruido de botas que penetraba en las casas, alborotándolo todo, golpeando las puertas, las ventanas, las mesas, sacándolas de sus lechos para ir a proteger a sus hijos. Era un viento con olor a sangre. En esas noches, tu abuela sacaba la pistola de su cuerpo y la mantenía bien visible. Las mujeres se tranquilizaban al verla brillar por encima de las ropas. Ellas, a su vez, sacaban lo que podían para ahuyentar el miedo. Sus palos, sus cuchillos, o nomás apretaban los dientes. Así trataban de alejar los malos augurios y consolaban a los niños. ¿Tuvo que matar a alguien?, le pregunté. Ay, la muerte allá solo es el otro lado de la vida. Siempre he tenido la pistola bien escondida, aleja el temor en las noches tristes. Nunca has de mostrarla, perdería su fuerza y ya no serviría solo como pura defensa. Ella será la que te protegerá en mi nombre, continuó diciendo sin hacer caso de mi pregunta. Pero, ¿y tú? ¿La usaste alguna vez? Disparar no es cosa de mujeres, pues estamos en el mundo para dar la vida, no para quitarla. Pero si no andan los hombres cerca, o son malos, o cobardes, hemos de ser nosotras las que tenemos que protegernos. En mi país, las mujeres sin pistola poco pueden hacer. Apenas tienen nada para defenderse. Es como si se taparan en la noche con cobijas tan chicas que les dejaran al aire gran parte del cuerpo y del alma. ¿Pero disparasteis alguna vez? ¿Matasteis a alguien?, dije a punto de llorar. Miró a lo lejos y no me respondió. Entonces me imaginé a mi madre de niña acompañando a la que debió de ser mi abuela, intercambiándose la pistola, probando la puntería de ambas. Tal vez mataran a los que levantaban el polvo o a alguna mujer o... ¿quién sabe? ¿Quiénes eran los de las botas que dejaban montañas de polvo, mamá? Meros malvados. ¿Mataste? Mamá, dímelo. Me agarró por los hombros y me abrazó diciéndome: mi niña, qué lástima, que ya no tendrás a tu mamá cerca durante mucho tiempo. Pero aquel abrazo que no olvido me ahogaba, haciéndome gritar.